Ya casi el vicerrector. Bueno, vamos a entonces ahora tratar de revisar el tema de la educación ambiental. Dentro de la educación ambiental, pues la pedagogía ambiental y dentro de la pedagogía ambiental, la didáctica ambiental. Y por supuesto sus zonas de contacto con la planeación ambiental, ¿no? Con los procesos de planeación o de prolepsis ambiental. Es decir, como para no seguir embrollando más el asunto, aquí podemos seguir, por ejemplo, a Dilthey, un filósofo del siglo XIX. Dilthey, un filósofo del siglo XIX. En su Historia de la Pedagogía, un libro que les recomiendo a ustedes que revisen, él considera que la educación o la enseñanza, él le llama instrucción pública, la instrucción en general, envuelve no solamente los conceptos científicos, sino también los intereses de la nación o las agendas estatales, las instituciones educativas, por supuesto los científicos, los pedagogos, etcétera, etcétera. O sea, la educación o la instrucción en realidad es la gran institución que compendia todos estos actores que acabo de mencionarles, y dentro de ella pues está la pedagogía, en las definiciones que ustedes ya han escuchado, que tienen que ver con teorías y con prácticas, ¿no? de enseñanza-aprendizaje, y la didáctica, que es un elemento muy instrumental, ¿no? Muy instrumental de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a quedarnos así por ahora con estas definiciones de manera general. Lo que yo debo aquí resaltar es que la educación está profundamente estatalizada. O sea, la educación es un sistema, la educación es una institución estatal que contiene todos estos elementos. Por eso los intereses del Estado aparecen rigurosamente reflejados, o los intereses de las autoridades científicas o autoridades políticas, los gremios económicos, prácticamente que todos los que ejerzan cierto nivel de poder tienen que ver con la instrucción pública o el sistema educativo del país. Siempre están tratando de influenciarlo. Incluso son muy insistentes en que las pedagogías también reflejen esos intereses, y por supuesto las didácticas. Entonces eso es absolutamente clave. Etimológicamente las diferencias son mínimas en realidad, porque es decir, la pedagogía que viene pues tiene que ver con conducir el niño. En realidad el pedagogo era el que conducía al niño en Grecia, ¿no? En Atenas, por ejemplo, el que llevaba al niño, el que conducía. Educar, viene educare, que quiere decir también guiar, ¿no? Guiar. Entonces, etimológicamente, pues didáctica, incluso quiere decir el arte de enseñar, es decir, es la técnica de enseñar. O sea, etimológicamente no nos ayuda mucho, pero pues es bueno que ustedes tengan presente pues esas nociones o esos conceptos. Bueno, como les anticipé, primero vamos a mirar el tema de la psicología ambiental. ¿Por qué? Pues porque me gusta presentar o ilustrar este asunto primero del nivel del individuo y luego hacemos el salto al nivel del grupo social. Entonces por eso nos ocupamos primero de la psicología. En psicología ambiental tratamos de estudiar operaciones emocionales, envueltas también en operaciones cognitivas, también por supuesto en operaciones perceptuales. Todas estas, la psicología pues tiene que ver, ¿no? Trata de estudiarlas, trata de discriminarlas, trata de clasificarlas. Y la psicología ambiental pues hace referencia a todas estas emociones, racionalidades, percepciones que predican, dicen cosas, afirman cosas, y por supuesto conduce eso también a actividades volitivas, o sea, acciones, ¿no? Pero que tienen que ver con los bienes ambientales, o que tienen que ver con los problemas ambientales, o con los bienes, o con los discursos ambientales, ¿no? Entonces, en el nivel psicológico ocurren todas estas operaciones que acabo de mencionarles. En el nivel psicológico, resumo,
cognitivas, emocionales, perceptuales, volitivas, todas estas acciones se juntan de alguna manera, se coordinan y dicen cosas o actúan frente a este tipo de fenómenos ambientales que llamamos ambientales, ¿no? Pueden ser discursos, o pueden ser bienes o cosas o problemas, ¿no? Eso es en términos generales. Bueno, en psicología ambiental hay una serie de categorías que son claves pues, que tenemos que, voy a resumirlas con la expresión experiencias. Una serie de experiencias muy, muy importantes que nosotros tenemos que reconocer. Una clave es la topofilia. La topofilia, pues yo creo que ustedes han escuchado hablar de esa expresión, que es familiaridad, familiaridad con un lugar, identificación con un lugar, apropiación de un lugar, sentimiento de apego por un lugar, ¿no?, que uno ocupa, e incluso erotización de un lugar. Esas son situaciones que tienen que ver con la topofilia. Esas emociones, envueltas por supuesto en asuntos cognitivos o racionales, entre otros aspectos, son muy importantes. Es decir, es una operación psicológica, una experiencia psicológica muy importante, ¿no? Al punto que si ustedes un poco hacen memoria, el lugar que ustedes ocupan en el salón hoy es el mismo más o menos que ocuparán mañana cuando regresen. ¿Por qué? Porque el sitio donde se sentaron inicialmente se les hizo familiar, se les hizo seguro, se les hizo conocido. Entonces, uno trata de instalarse de nuevo en el lugar seguro. Incluso esto tiene unas raíces biosociológicas muy potentes, que pues aquí no podemos entrar en detalle, ¿no?, a considerar. Pero es importante. La fuente, digámoslo de esta manera, de esa experiencia de ocupar los lugares, ¿no?, es esta experiencia psicológica que llamamos la topofilia. La expresión la usó un poeta, Auden, ¿sí? Auden, por ahí en el 47, 1947. Pero luego G. Futuan, un teórico del lugar, un geógrafo muy conocido, él hizo un tratamiento ya científico de esta expresión de topofilia, incluso tiene un libro que se llama Citopofilia. Ustedes también se lo recomiendo para que lo revisen. Esa experiencia psicológica es muy importante que ustedes la tengan presente porque está operando en el día a día de los individuos, de cualquier pueblo, nación o cultura. Es una cosa que es universal, se puede predicar como universal. O sea, estoy hablando de una experiencia psicológica, pero que tiene el atributo de ser también antropológica, o sea, lo comparten todos los pueblos de la tierra. Bien. Hay otra que es la biofilia. Esa experiencia o esa empatía con la naturaleza o con los seres animados o los seres vivos de la naturaleza e incluso los inanimados como un paisaje, me refiero a un bosque, por ejemplo. Esa biofilia también es una experiencia psicológica muy honda, muy profunda en nosotros, que efectivamente hay que considerar y regula muchas de nuestras acciones en el ambiente. También tiene unas fuertes raíces biosociológicas, al punto, por ejemplo, que si ustedes se encuentran con un valle más o menos abierto, con un riachuelo en la mitad, ese tipo de valle, esa especie de lugar, de una vez le genera familiaridad, seguridad, etcétera, etcétera. Esas son experiencias, por ejemplo, que se han tratado de medir. Y un valle de esas características es distinto a un camino boscoso, oscuro, etcétera, etcétera, accidentado entre un bosque. No genera la misma reacción psicológica que un valle semicerrado, semiabierto, donde ustedes encuentran este paraje, ¿no? Bien, existe otra categoría que podemos, ya un poco más compleja, que podemos denominar como agrofilia, que son, pues que tiene que ver con experiencias de ocupación de los territorios rurales, donde los grupos sociales han construido fuertes lazos culturales. Todos los discursos que tienen que, o todas las experiencias y discursos que tienen que ver con el terruño, para hacer una expresión muy colombiana,
el terruño agrícola, ¿no? Me refiero a un terruño intervenido por el humano, modelado por el humano, en términos generales, genera esta experiencia del terruño, ¿no? Entonces, la agrofilia es otra categoría clave que nosotros tenemos que considerar. Claro, esto desata sentimientos artísticos, folclóricos, gastronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que querramos, que nos identifiquemos, que amemos el terruño, está profundamente vinculado, este terreno agrícola, ¿no? Estos territorios antropizados, tienen unas condiciones muy particulares. E incluso las periferias del agrosistema, del espacio antropizado rural, pueden hacer parte de la agrofilia. Es decir, ese sentimiento de apego o de identificación ya por las zonas no antropizadas también puede ser parte, ¿no? Periféricas, ¿no? Ya más allá, zonas desconocidas, zonas identificadas con el peligro, etcétera, etcétera, no pueden entrar en esta categoría de la agrofilia. Es importante esa experiencia que siente el campesino o el indígena, ¿no? Para poner dos situaciones extremas. Bien, claro, ustedes pueden aquí discutir el asunto y considerar que la agrofilia en realidad es una diversificación de la topofilia, pero en el campo, ¿no? En el campo, sí, y puede interpretarse de esa manera, ¿no? Pero recordemos que la topofilia también se puede dar en las zonas urbanas o suburbanas, ¿no? Entonces, en este caso de la agrofilia, por eso se distingue, porque son espacios agrícolas, son espacios intervenidos por el ser humano en las zonas rurales o en sus periferias. Bien, pero también podemos considerar la contraparte de estas experiencias psicológicas. Una de ellas es lo que nosotros llamamos, lo que en general los filósofos llaman las enfermedades psicoterráticas o somaterráticas. ¿Qué quiere decir? Que son enfermedades asociadas a ciertas experiencias traumáticas o ciertas experiencias de enajenación respecto a la tierra. Estas enfermedades, entre comillas, porque todavía se están haciendo investigaciones al respecto, no son considerados oficialmente, ¿no? Como trastornos o enfermedades, no son consideradas así. Pero sí que es cierto que se han encontrado registros donde pues hay situaciones de depresión, hay situaciones o de melancolía, o hay situaciones incluso de inmunodepresión de las personas que han sufrido este tipo de experiencias. ¿Dónde están? La nostalgia es la primera. La nostalgia es esa pérdida o ese vacío, ¿no? de un lugar, ¿no? Porque lo hemos abandonado, lo hemos dejado, etcétera, etcétera. Entonces, la nostalgia que produce ese vacío es una de las enfermedades que se consideran, entre comillas, psicoterráticas. Sucede por la simple desvinculación. Hay otra que es muy importante, que es la solastalgia. Solastalgia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que se produce una especie de vacío, ansiedad, melancolía, bueno, por la pérdida de un lugar, o bien porque se produjo una degradación, ¿no? Esa puede ser, es decir, ocurrió un desastre ambiental o ocurrió una intervención antrópica, etcétera, etcétera, y se perdió ese lugar. Los vecinos, las personas que están cerca de estos lugares, han sufrido, en estos registros que les estoy mencionando, han sufrido de este trastorno, solastalgia. Y efectivamente se puede más o menos constatar, la gente que tiene pérdidas, por ejemplo en Armero, se ha investigado poco sobre los hechos, pero los que estamos cerca de la experiencia sabemos qué es eso, ¿no? Sabemos más o menos que todas las enfermedades que se generaron después de ese nivel, ¿no? Ese nivel psicológico. Bien, también se puede entender la solastalgia como un trastorno por déficit de naturaleza. Eso también es muy importante, usted lo considera, y es otra operación psicológica. ¿Qué quiere decir pues trastorno por déficit de naturaleza? Pues que vivimos en la ciudad y no vemos verde,
no vemos plantas, no vemos presencia en la naturaleza. Hay ciertos estados depresivos o ansiedad, etcétera, etcétera, que están asociados a este trastorno, entre comillas, no considerado enfermedad aún. Y trastorno quiero poner entre comillas también para evitar un debate largo con los médicos, los psiquiatras y demás. Pero sí que hay unos síntomas, ¿no? Y es más, por ejemplo, sí, un malestar, etcétera, etcétera, por no tener contacto visual, aunque sea, con la naturaleza, ¿no? Eso se está documentando a hoy fuertemente y es importante. Incluso nosotros hemos desarrollado casi que de forma automatizada políticas que tienen que ver con zonas verdes, zonas de recreación, zonas de contemplación. ¿Por qué la gente valora mucho en un edificio, valora el paisaje verde? Pues precisamente porque quiere disfrutarlo, ¿no? Y su ausencia o su déficit genera ansiedad, ¿no? Eso es otro elemento clave que debemos considerar, lo llaman TDN, ¿no? Trastorno por déficit de naturaleza. ¿Qué filósofo está trabajando este tema o lo ha venido trabajando de manera importante? Un australiano, Albrecht, así se llama, de apellido Albrecht. Él ha trabajado fuertemente este asunto y lo tiene como su tesis principal. Y los que han hecho investigaciones ya muy de campo, muy experimentales, como Ness, con K-N-E-Z, ha trabajado el tema pues relacionado con estas ansiedades y demás producidas por las pérdidas de un lugar a raíz de un desastre natural o a raíz de una degradación ambiental provocada por el hombre. Eso es más o menos el estado del arte sobre esto. Hay otras que tienen que ver con este tipo de enfermedades psicoterráticas que vamos a resumir de la siguiente manera. La topofobia, que es miedo o fobia a un lugar, porque allí ocurrió una experiencia traumática. Es decir, ocurrió un atraco, ocurrió una violación, ocurrió una masacre, es decir, hay varios fenómenos donde ustedes pueden apreciar de que la gente desarrolla topofobia. En la ciudad o en el campo, da igual, la gente evita pasar incluso por esos lugares. Y si ustedes les pueden hacer un mapa de lugares donde hay topofobia, pues van a encontrar que efectivamente son esos lugares de experiencias traumáticas o de experiencias indeseables. Ya no se pueden considerar enfermedades ni trastornos, etcétera, etcétera. Sí se pueden ver como fobias, ¿no? En un nivel emocional muy intenso, se pueden ver y se pueden explicar de esa manera. También existe agrofobia, es decir, todas aquellas invasiones, entre comillas, que se generan a las zonas urbanas relacionadas con insectos, por ejemplo, con roedores, etcétera, etcétera, y la reacción violenta de la gente que termina pues prácticamente en organizar un operativo para matarlos. ¿Ustedes se han visto? Esa reacción que se produce violenta contra los animales que invaden, entre comillas, los espacios urbanos, son típicamente fenómenos de agrofobia. E incluso cosas relacionadas con el campo, cosas relacionadas con los productos del campo. La agrofobia hoy mismo está muy intensificada y la gente prácticamente que no quiere tener contacto directo con nada que tenga que ver con el campo, sino que quiere que se lo vendan empacado, sofisticadamente empacado, etc. Incluso que una persona prepare, no a sus ojos, ¿no? Sino que prepare muy lejos la carne y que luego la sirva. Es decir, ningún tipo de contacto directo con los productos o frutos del campo, ¿no? Hay una suerte de agrofobia allí. E incluso cuando los urbanos viajan al campo, evitan también contacto con las cosas del campo, con las herramientas, directamente con el suelo, tener experiencias directas. También hay este fenómeno de agrofobia que se puede presentar. Pero incluso también ustedes pueden encontrar agrofobia dentro del propio habitante rural. Los habitantes rurales también desarrollan ciertas agrofobias en sus propias casas, en las propias zonas donde cultivan. Es decir, hay ciertas aversiones a algunos insectos, a algunos reptiles, etcétera, 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 roedores, y desatan una especie de violencia contra ellos. Eso es una emoción muy intensa que sentimos, ¿no? Y modulamos. Claro, no es lo mismo la experiencia agrofóbica de un campesino, de un indígena,
que la de un urbano, pero sí que la hay. Y también tiene una profunda raíz biosociológica a la hora de explicar estos fenómenos, incluso biopsicológica, pero al respecto no, las hipótesis son difíciles de elaborar. A nivel biosociológico son más fáciles porque tienen que ver con mecanismos de defensa, mecanismos de previsión, probados, constatados a lo largo de la evolución, etcétera, etcétera. Incluso animales que tienen ciertas características como un color rojo, etcétera, etcétera, también previenen a los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque son bioindicadores de que puede ser peligroso, etcétera, etcétera. Y ciertas plantas que tengan cierta coloración, etcétera, etcétera. También produce unas alertas o unas advertencias casi que en un nivel reflejo, ¿no? Instintual, ¿no? Del ser humano. Y también existe otra experiencia psicológica, ya no estamos hablando de enfermedades, repito, sino de emociones intensas que tiene que ver con el estrés topofílico. ¿Cuál es el estrés topofílico? Pues que uno se cansa de estar en un solo lugar. Es decir, uno sufre estrés por estar en un mismo lugar. Entonces, claro, nuestra solución, ¿cuál es? ¿No? Nuestra solución a nivel psicológico es salir, es viajar, es cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Pero hay un estrés, ¿no? Hay un estrés por estar en un lugar. Otra emoción, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas experiencias, ¿no? La topofilia, la agrofilia, la topofobia, la agrofobia, el estrés topofílico y las enfermedades que les mencioné, psicoterráticas, más o menos configuran un cuadro complejo de experiencias psicológicas que tienen que ver con el ambiente. Interactúan entre ellas, ¿no? Se refuerzan o se pueden rechazar, ¿no? Y esa es la base de la experiencia individual que nos permite ya ahora sí revisar las experiencias a nivel sociológico, o sea, sociología ambiental, ¿no? Claro, cuando entramos al tema de la sociología ambiental, lo que hacemos es estudiar la acción social, o sea, lo que hacemos es estudiar los comportamientos del grupo social, ¿no? Es decir, cómo se alinean todos los individuos y producen una reacción común, ¿no? Para decirlo rápidamente, cómo se armonizan y producen una reacción común. Esa reacción común es una experiencia social o una acción social, y cuando tiene que ver con el ambiente o el medio ambiente, pues la interdisciplina que se encarga de estudiar este tipo de reacciones del grupo social al ambiente se llama sociología ambiental. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? Bueno, al respecto, vamos a tratar de dividir esto como en dos niveles, ¿no? Uno que son unas experiencias sociológicas y otros que tienen que ver con percepciones del grupo, del ambiente, para poderlo abordar de manera mucho más organizada. Entonces, a ver, experiencias sociológicas, hay una muy conocida que es, bueno, ustedes la vieron, varios teóricos trabajan sobre el asunto, lo trabaja, por ejemplo, aquí lo trabajó, Milton Santos, pero también Boissier, Corallo, lo han trabajado muchos autores, geógrafos, sobre todo europeos, han trabajado el tema. Territorialización, es decir, cuando uno ocupa un lugar, uno se lo apropia, uno lo controla, uno incluso lo erotiza, ¿no? Ese proceso, pero común del grupo. Cuando es el grupo social el que se apropia, desarrolla una suerte de códigos de apropiación de ese territorio, códigos comunes, valores comunes, hábitos, etcétera, etcétera, simbologías, ¿no? Comunes. Ese tipo de apropiación lo llaman así, territorialización. La territorialización de los grupos humanos, ese proceso de apropiación colectiva, repito, del espacio geográfico, pues sucede en las ciudades, sucede en las zonas urbanas y también sucede en las zonas rurales. Eso es una experiencia común a todos los pueblos de la Tierra, y es, para ponerlo en términos muy, muy esquemáticos, es una topofilia colectiva. Recuerda cuando vimos topofilia, ¿no?
¿Qué es una experiencia psicológica individual? Bueno, esta es una experiencia donde toda la psicología se alinea, ¿no? Entonces, casi siempre la territorialización conduce, por ejemplo, a una defensa colectiva del territorio. Si alguien penetra en el territorio que ha sido previamente territorializado, yo siento, el colectivo siente, yo no solamente una persona en especial, sino el colectivo siente que hubo una invasión, ¿no? Y siente de forma simultánea que hubo una invasión. Esa sensación, ese espíritu colectivo, esa experiencia colectiva, es porque previamente ha existido una territorialización del espacio geográfico. Bueno, y hay otra experiencia ya más de carácter, filosófico, que me gustaría señalar acá, que expone Heidegger en una obra que no se ha traducido al castellano hasta donde yo sé, pero es muy importante, y es la regionación o el regionar. Regionación, o el acto de volver región algo. ¿Esto qué es? Se parece mucho a la territorialización. ¿Qué diferencia hay? La regionación es el lugar de apropiación auténtica de la comunidad. Es decir, es una territorialización profunda, mejor dicho, que deja raíces, que deja un sentimiento telúrico, incluso que desarrolla hasta visiones de mundo, ¿no? O es el hospedero o el lugar de donde se producen, nacen doctrinas, nacen religiones, nacen ideologías, ¿no? Nacen en general cosmologías, ¿no? O filosofías. Él lo ve de esa manera y a mí me parece clave rescatar esa noción, ¿no? La regionación. Son territorializaciones muy, muy fuertes, muy profundas, donde se producen estas experiencias que construyen naciones, que construyen doctrinas, que construyen sentimientos de identidad muy arraigados, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay regionación? En las comunidades campesinas tradicionales, por ejemplo. Comunidades campesinas que llevan cientos de años en los periestados, en las zonas periestatales, ¿no? Donde casi no ven a ninguna autoridad pública, digámoslo así, y que persisten, por ejemplo, en usos colectivos de la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, es cientos de años ha sucedido así. Comunidades campesinas, pues bien, esas prácticas, esa sabiduría campesina, es literalmente una sabiduría ancestral que surge de ese proceso de regionación. Los indígenas, que están más allá de los perímetros del Estado, que construyen sus territorios en un nivel incluso milenario, miles de años, como los amazónicos, aquí, nosotros en nuestro caso, pues esa relación es una relación de regionación profunda. Y ustedes pueden ver pues un mosaico enorme de cosmovisiones allí, ¿no? Creadas por ellos, vimos las animistas, ¿recuerdan? Que pues obviamente solamente se pueden producir en estas experiencias de regionación. Bueno, a partir de esto, no solamente Heidegger, sino otros filósofos, arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera, pues han venido abusando del término, ¿no? Y esto lo llevan a todos los niveles y muchas veces no se entiende, ¿no? Es la profundidad de este asunto, ¿no? La verdad, lo auténtico, incluso lo justo, lo bello está relacionado directamente con esta experiencia milenaria o con esta experiencia raizal con el territorio. Es decir, las nociones de lo bello, las nociones de lo bueno, las nociones de lo auténtico y de lo verdadero, esas nociones fundantes de la metafísica humana, o sea, que le dan sentido a nuestras visiones de mundo, eso se produce en ese proceso de regionación. Bueno, y allí está su fuente, ¿no? Por eso decir la verdad es como ser conservador. Es repetir un rito que no es otra cosa que un ciclo, ¿no? Un ciclo imparable. Es decir, la autenticidad, la originalidad, lo telúrico, el sentimiento de apego a la tierra, todo eso está, y la verdad, todo eso está conectado. Son elementos conectados y hacen parte de este proceso. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros, en lo que tiene que ver con las visiones de mundo animistas
y totemistas, tenemos que de alguna manera entender en la perspectiva sociológica qué es lo que está pasando. Es decir, el grupo social, qué es lo que está viendo frente al el ambiente. Pues lo que está viendo como experiencia sociológica es eso, un proceso de regionación, ¿no? De territorialización profunda. Esto no sucede ni en la ciudad ni en las zonas suburbanas, ojo aquí. Solamente es posible en las zonas agrocentradas, o sea, en las zonas agrícolas. Entonces, o periferias agrícolas, o más allá de las periferias agrícolas. Guarda más adelante. Bueno. Porfis. Ahora sí podemos, con estos elementos, podemos entrar a las percepciones ambientales que también operan a nivel social. Estas son muy importantes que ustedes las tengan, porque las voy a clasificar rápidamente. Una tiene que ver con la distribución temporal de los riesgos ambientales. La distribución temporal, ¿qué quiere decir? Si un desastre o una situación que representa un potencial desastre ambiental se distribuye en el tiempo, es decir, la percepción que yo tengo de estas situaciones que son o desastres o situaciones potencialmente peligrosas, se distribuyen poco a poco en el tiempo. Lo que la población está percibiendo, lo que la población tiene enfrente es en general una percepción baja del riesgo ambiental, una percepción baja de los peligros ambientales. Que se generan. Voy a poner un ejemplo. Si la contaminación del aire es lenta, progresiva y en pequeñas dosis, y a mí todo el tiempo me están dando información incluso sobre este proceso, ¿no? Lento, progresivo y distribuido en el tiempo, ¿no? Distribuido en el tiempo, más o menos distribuido en el tiempo, la percepción que yo tengo de la contaminación del aire es muy baja. O sea, el grupo social no tiene una percepción intensa o una percepción alarmista, nada por el estilo, sobre ese proceso de contaminación lento de un bien común, ¿no? Dosificado y lento. Eso es una experiencia sociológica profunda del medio ambiente que hay que considerar, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo levantamos, entre comillas, en armas y hacemos una revolución para contener el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono? Porque la contaminación es lenta, distribuida en el tiempo, a escalas incluso muy grandes, a pesar de que nos hablan a través de los informes científicos o a través de los medios de comunicación, nos hablan del tema, pero nosotros no reaccionamos como un asunto que nos esté afectando directamente, ¿no? Y cuya afectación sea seria, creíble y que nos implique reaccionar de forma inmediata. No es un volcán que está erupcionando, mejor dicho. Bueno, otro tema que tiene que ver con esto, o sea, cómo los grupos sociales perciben los riesgos o los bienes ambientales, es la familiaridad con el riesgo o la potencialidad de catástrofe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo cerca a una mina y todos los días se hacen explosiones en dicha mina, etcétera, etcétera, yo allí no veo ningún riesgo. Si yo convivo, ¿recuerdan la historia de convivir con el riesgo? Bueno, pues si yo vivo al lado de un volcán, pasa en Nueva Ruiz o en Galeras, pues yo en realidad tengo una baja percepción de ese riesgo, porque vivo allí, porque es familiar, porque lo tengo allí todos los días, ¿no? Claro, esto es un fenómeno que opera a nivel social de manera muy potente y está directamente relacionado con la topofilia, está directamente relacionado con la agrofilia, ¿recuerdan? En el nivel psicológico individual que yo les mencioné. Otro elemento clave que ustedes deben considerar, la incertidumbre ante los efectos negativos. Por ejemplo, eso puede aumentar la percepción del riesgo ambiental o del bien ambiental. En el sentido de que me genera alarmas. Si yo no sé qué va a pasar con esto que estoy consumiendo, a pesar de ser un organismo genéticamente modificado, no sé con claridad cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, yo desarrollo una percepción del riesgo sobre esto. Desarrollo una actitud o bien previsiva o bien de rechazo,
e incluso estoy dispuesto a cambiar de preferencias y comprar un producto que no me genere estas inseguridades, ¿no? Por ejemplo, si no hay una explicación científica clara y contundente sobre un fenómeno contaminante, en general esa incertidumbre me genera a mí una percepción del riesgo ambiental. Es decir, yo prendo mis alertas y más o menos desarrollo una preocupación sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay explicaciones, porque hay incertidumbre, porque hay vacíos respecto a los efectos del consumo de ese bien o frente al hecho de que esté desarrollando una situación catastrófica, ¿no? Y que no sepamos, ¿no? Que haya mucha incertidumbre. Otro ejemplo, Hidroituango, ¿recuerdan? ¿No? Hidroituango. Bueno, aquí te voy a hacer una infidencia de una vez, porque yo conocí a la persona que hizo el modelamiento geométrico que se estaba bueno, dentro, pues dentro de esas, dentro de la represa, claro, eso generó mucha incertidumbre. No sabemos qué está pasando. ¿Por qué se abrió dentro de o sea, en la parte donde bajan la tubería que transporta el agua a alta velocidad? Pues allí se reventaron los tubos y se produjeron, pues por un típico, pues, proceso que ahora mismo no recuerdo, pero de saturación de agua de las capas geológicas que muy seguramente eran muy deleznables, eran muy sedimentarias, o quién sabe, o algo semejante. Bueno, todo eso se socavó y se produjo una gran oquedad, ¿no? Se produjo una gran oquedad por dentro, pero gigante, como un estadio. Entonces, pero bueno, eso no lo sabe nadie, ¿no? Eso no lo sabe nadie. Y desde fuera, ¿no? Se percibe la cosa, hay incertidumbre, los tubos se están reventando, no sabemos qué va a pasar, el río va a... Entonces, todo ese tipo de incertidumbre genera una altísima percepción de riesgo. ¿Bien? Bueno, eso es otro asunto clave. Otra, la capacidad de control del riesgo por parte de las autoridades. Eso también es muy importante. La sociedad, los grupos reaccionan de forma positiva cuando una autoridad dice, yo tengo esto controlado. A ver, si yo no digo, no sé qué pasa, no sabemos cómo intervenir el fenómeno, sino que digo, yo como autoridad responsable de esto, sé qué es lo que pasa y tengo el control de la situación. Eso también genera una disminución de la percepción o del alarmismo que se pueda generar respecto a una situación ambiental. La intensidad del desastre, otro elemento clave. A ver, si los desastres si el desastre que ocurre está muy lejos de mí, ¿no? Así sea terriblemente destructivo, yo no tengo la misma percepción del riesgo con relación a experimentarlo de cerca. No es lo mismo, ¿no? Es como si la intensidad fuera inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Incluso ese factor que es que yo les hablo, que es sociológico, está también en un nivel psicológico muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, incluso muchos de nuestros patrones de conducta que tienen que ver con la socialidad están muy vinculados a este tipo de comportamientos. Nosotros confiamos en el que está cerca, en el que hace parte del clan, de la familia, del clan o de la tribu. Es decir, el que está con el que yo socializo, empatizo, etcétera, etcétera. Los que están, pues más o menos ese mismo fenómeno lo tenemos cuando hablamos de estas grandes tragedias que ocurren a miles de kilómetros y lo que, frente a lo cual pues poco hacemos o poco nos interesa, ¿no? Es decir, es totalmente distinto. Entonces, a ver, no le podemos pedir a alguien que se sensibilice frente a un bien ambiental o una tragedia ambiental si está a miles de kilómetros, porque a nivel sociológico ocurre una desatención. A nivel de la sociología ambiental ocurre una desatención absolutamente clara. Otro factor clave, este es muy importante, la individualización de la víctima del desastre ambiental o incluso de un potencial desastre. Ustedes han visto que la televisión se enfoca en hablar de la víctima en especial y no de las causas
no de la estructura del problema, ¿no? Sino que es, mire esa señora, ¿no? Mire su vida y cuente de dónde vino y cuente su problema y cuente qué afectaciones tuvo en su casa, ¿no? A ver, cuando eso sucede, a ver, en realidad lo que pues, está ocurriendo a nivel de sociología ambiental es que la gente pierde su atención o su percepción, la percepción o al menos se ve seriamente socavada la percepción del riesgo del desastre o del desastre, ¿no? O del desastre. Y más bien se concentra es en la tragedia personal. Lo que ve es un asunto personal. Eso también se puede extrapolar a todo fenómeno sociológico, ¿no? A ver, hay una tasa de desempleo muy alta, hay una amenaza de una reforma pensional, hay una inflación galopante, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas muy estructurales que deberían preocuparnos, sobre todo por su comportamiento, por su comportamiento dañino a nivel social, a nivel de todo el cuerpo social. Pero no, nos ocupamos es de atender las situaciones particulares de aquel que no pudo pasarse al régimen de pensión que más lo beneficiaba, la situación particular de alguien que sufrió un embargo porque no pudo pagar el crédito. Es decir, sucede mucho, ¿no? Es decir, y aquí tienen que ver mucho los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que ponen la lupa, el acento en la escala del fenómeno. Si presenta la estructura, la gente al otro día hace sedición. Se levanta y depone al rey o depone al presidente, etc. Pero claro que la idea es no generar riesgos o percepciones de riesgos sobre un mal gobierno, el mal funcionamiento de un Estado o una especie de incurable enfermedad de la sociedad misma, por ponerlo así en términos del siglo XIX. Bien, y uno muy interesante y el último, que es la distribución de los costos y beneficios. Este es quizás de los más interesantes que hay para explicar. Si yo recibo un buen ingreso de una planta nuclear, yo no percibo ningún riesgo. Si mi familia percibe ingresos, etcétera, bueno, o son casi que despreciables, ¿no? Esas percepciones ambientales son casi que despreciables. ¿Por qué? Porque yo obtengo de este proceso un beneficio monetario importante, pero también puede ser de otro tipo de beneficios, ¿no? Y así sucede si yo trabajo en una mina y de allí derivo mi sustento, mi familia, el pueblo deriva su sustento, la percepción de riesgo de estos agentes, de estas personas, de estos grupos sociales es mínima, ¿no? Porque de allí e incluso un gerente de una mina, un asesor o consultor, un geólogo que asiste técnicamente al proyecto minero, todos ellos pueden estar cerca de la mina, explotando la mina, etcétera, etcétera. Y como en la distribución de costos y beneficios, ellos ganan muchos beneficios económicos, beneficios monetarios, pues su percepción del riesgo es mínima. O incluso si hay una tragedia, la percepción de la tragedia es en realidad totalmente distinta frente a aquellos que no recibieron beneficios, ¿no? O sea, bien. Es decir, estos comportamientos constantes a nivel sociológico que tienen que ver con bienes ambientales, con tragedias ambientales o con riesgos ambientales, también tienen un fuerte nivel antropológico. O sea, ustedes lo pueden ver bien distribuido, digámoslo así, ¿no? Se repite en todos los pueblos, naciones, grupos sociales, ¿no? Está muy bien distribuido. Por tanto tienen unas calidades científicas importantes. Bueno, ahora sí, antes de pasar al otro tema, ¿qué me ibas a comentar? No, pero cuando se estaba hablando de la regionación o regional, nos iba a comentar la diferencia entre territorialización, pero entonces al final la comprendí que tiene que ver con las zonas rurales. Sí, el regional. Recuerde que Heidegger él insistió siempre que el mundo auténtico o la verdad, la autenticidad, etcétera, todas estas experiencias se obtienen solo en las zonas rurales y teniendo una conexión ancestral, ¿no? una conexión profunda, ¿no?
de muchos sustratos de experiencias durante cientos de años, miles de años, para ponerlo así esquemáticamente, ¿no? Solo allí usted puede tener el regional, ¿no? El proceso que es lo mismo que territorialización profunda, territorialización ancestral. Bien, ¿no? Bien. Incluso ustedes pueden ver cómo filosofías completas de cabo a rabo surgen de estas experiencias de territorialización profunda, ¿no? Solamente tienen que ver la filosofía heideggeriana. Toda ella es una cosa profundamente conectada con esto. Las filosofías que surgen de las religiones, ¿no? El taoísmo, el confucianismo, etc. Es decir, hay muchas de estas filosofías, bueno, incluso incluso el judaísmo. Es decir, ustedes pueden derivar una experiencia de territorialización en la raíz de esas filosofías, ¿no? Muy profunda, aquí no hay mucho tiempo para mencionarlo. Lo mismo con la India, el brahmanismo da lugar a unas filosofías también profundamente relacionadas con la manera de vivir, ¿no? Milenariamente o secularmente estos territorios. Bueno, aunque se pueden hacer deducciones muy peligrosas, pero sí que encuentra uno en ciertos valores, en ciertos hábitos, en ciertos ritos o mitos, puede encontrar las raíces de las filosofías. Y en general, todas las filosofías de hoy tienen vínculos con este tipo de bases o sustratos antropológicos, ¿no? Para los que quieran, Enrique Dussel, un filósofo argentino, muy importante para este tipo de debate, pueden revisar, por ejemplo, un estudio que él hace sobre la filosofía latinoamericana con varios autores. Bueno, también está el Caribe y también está España, ¿no? Es un gran compendio de filosofías que se han producido en Hispanoamérica, para decirlo rápidamente, y él en su introducción hace un rastreo sobre los orígenes en Egipto o de la filosofía griega o de los orígenes religiosos de otras filosofías, ¿no? Eso no es una cosa extraña, está más o menos históricamente, está más o menos documentado y desde la filosofía se ha trabajado. Bueno, esto pues a ustedes no les, a ver, no creo que les preocupe a fondo, pero sí tengo que mencionar que no es una banalidad cuando hablamos de territorialización profunda, ¿no? Está en el fondo, está dándole sustento a esta filosofía. Bueno, ¿qué otra? ¿Sí? Profe, digamos, en lo último que se habla de distribución de costos y beneficios, ahí podemos ver el caso de Cajamarca, que muchas de las familias trabajaban allí en el estudio que se estaba haciendo y en la exploración, en la mina. Pero entonces, en el momento que se realizó la consulta popular, se vio la agrofilia, porque muchos de esos habitantes y de los que trabajaban allí votaron en esa consulta popular, pues que ellos no estaban de acuerdo con esa mina, sin tener miedo de perder su trabajo. Entonces ahí se ve como esa apropiación de la construcción social por ese territorio. Sí, así es. Y creo que sí, que lo podemos. A nivel psicológico es una cosa muy agrofílica, a nivel psicológico. Y a nivel sociológico es una territorialización, ¿no? E incluso como hay unos campesinados de 300 años, bueno, el campesinado paisa que llegó allá de finales del siglo XIX, porque recuerden que Cajamarca antes estaba en Anaime, en el poblado de Anaime, luego se trasladó al Cajamarca actual. Eso es pura migración antioqueña o del eje cafetero. Bueno, hay algo, posteriormente algo de migración cundiboyacense. Pero bueno, eso es secular, más de 150 años, casi. Claro, esa experiencia produce ya una territorialización importante. Entonces es difícil que renuncien como a sus estilos de vida, a pesar de todo el influjo de la urbanización, ¿no? y de los cambios de hábitos campesinos producidos por la minera.
y sus encantos y sus promesas, etcétera, de mejorar sus ingresos, su calidad de vida, etcétera, etcétera. Sí, es decir, es agrofílico a nivel psicológico para mí y es un proceso de territorialización poderoso a nivel de campesinos también y urbanos también urbanos. Recuerden que la territorialización se produce a nivel urbano, a nivel suburbano y a nivel rural, ¿verdad? Bien, ¿qué otra inquietud, sí? Bueno, cuando se hablaba de la intensidad del desastre se decía que la percepción cambiaba si esta estaba lejos. Sí. Pero entonces ese lejos solo se aplica a distancia o también se puede aplicar un lejos de periodicidad, como la periodicidad de dichos, o sea, como dichas afectaciones, dichas tragedias o fenómenos, o eso del tiempo va más que toda la distribución temporal de los riesgos. Sí, la distribución temporal. No tiene que ver con... No. Si la contaminación se distribuye en pequeñas dosis. No, yo digo, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Armero, dicen que ahorita ya se está haciendo un nuevo asentamiento y bueno, Ajá. dicen que probablemente en algún tiempo, pues más adelante se va a dar de pronto otra erupción y de pronto va a haber otro, o sea, se va a urbanizar ese lugar y en algún tiempo va a ocurrir otra vez esa tragedia. Ya Sí, suponiendo, o sea, un ejemplo, o sea, ya ha sucedido, ya le entiendo. Y puede volver a suceder. En cuanto se dice que la percepción del riesgo cambia porque está lejos, Sí, y cuando sí. a distancia en ese caso, Ya. también hay un tiempo, Sí. pero entonces se aplica en esa intensidad del desastre o esa periodicidad de los fenómenos se aplica más que toda la distribución temporal. Sí. Es decir, sí, lo entiendo perfectamente. En la distribución temporal tú puedes explicar el fenómeno. Es decir, a pesar de ser muy intenso, pero ocurrió hace mucho tiempo, entonces la percepción se pierde. Porque ocurrió hace 500, por ejemplo, en 1500, a finales del siglo XVI, olvidé la fecha, hace poco la escribí, se produjo una colada de lodo que destruyó el caserío que había ahí, lo que hoy es Armero. Es más, se reportan los cronistas actividad fumarólica en varios momentos de finales del siglo XVI. Y hay una tragedia, hay una avalancha, ¿no? Incluso se hace el inventario de las ganaderías, etcétera, etcétera, que resultaron perjudicadas, las personas que también resultaron muertas, porque esa zona ya se había ocupado. Recuerden que en 1550 ya estaba fundada Mariquita, varias poblaciones, ya los pantágoros ya habían sido controlados, estaban en proceso de control, pero fue muy rápido. Entonces, bueno, en general eso lo que está muy lejano en el tiempo, ¿sí? Así sea muy intenso, ¿no? Muy intenso ese fenómeno en ese momento, ¿no? Se haya producido, ¿sí? Pero la distribución temporal da cuenta de ello, ¿sí? Pero buena la pregunta. ¿Qué otra inquietud? Comentarios. A mí me una inquietud. Sí. Y es que, digamos, en este caso, ya que la compañera mencionaba el tema de los riesgos, será por la Constitución, no sé qué valores determinan que las potencias a veces no corran esos riesgos, digamos, con industrias que ellos saben que pueden, como en el caso de la India, creo que fue una empresa norteamericana, entonces se dio un escape de gases y mató a muchas personas en la India. Pues se mitigó el hecho, no sé si usted conoció el caso que fue muy famoso, no recuerdo ahorita el... ¿Será de la fábrica de pinturas o de químicos? Sí, sí. Sí, eso fue una tragedia. Y que ellos, a nivel científico, ellos decían, pues era curioso, porque ellos decían que estaba dentro de los rangos tolerables, ¿no? Porque ellos hablaban, bueno, la gente que vivía alrededor está expuesto a cantidades muy altas, pero la zona que no, pues estaba pues, como fuera de peligro, entonces hacían como una valorización de un promedio, con la zona que no era directamente afectada, con la que sí era directamente afectada. Entonces cuando se dio el incidente, pues ahí sí la prensa pues, empezó a indagar y todo eso. Y creo que en Estados Unidos hay normativas que prohíben que ciertas industrias pues efectúen, digamos, ese tipo de empresas en esos países, y en otros países de Europa también hay normas fuertes en contra de esas industrias químicas y que presentan un peligro
para la sociedad circundante. Ya, entiendo. Es decir, bueno, eh, es difícil. A ver, lo que uno puede percibir en el caso de los Estados Unidos es que la EPA, bueno, con Trump se relajó mucho, pero la EPA y otros organismos que controlan riesgos ambientales y de salud y a la salud, pues siempre ha tenido estándares altos, ¿no? De seguridad y sobre los niveles de contaminación y exigen depuradoras, es decir, ciertos niveles razonables, estándares de mucha mayor calidad ambiental que los nuestros. Eso es lo que uno puede notar. Cuando ellos hacen emprendimientos en países como estos, todos sus estándares obviamente bajan, todos los estándares laborales, ambientales bajan, o sea, de seguridad social y de contaminación ambiental. Por eso ellos obtienen enormes ahorros a la hora de producir y por tanto los precios de venta son los más competitivos, por eso se trasladan a estas zonas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay detrás es una pura decisión económica, o sea, contamine pero contamina afuera. Mientras esté aquí no contamine, claro, porque usted podría desarrollar vetos legales con empresas que tengan domicilios en el propio país, si contaminan afuera, ¿no? Vetos, restricciones o sanciones, incluso se podrían hacer. Es decir, jurídicamente son situaciones completamente viables. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los sistemas de justicia hoy, de derecho, liberales, burgueses, capitalistas, como le quieran llamar, hoy han tenido unas variantes que lo permiten. Ejemplo, Bélgica, Francia, Suiza ha sancionado o ha vetado ciertos productos que vienen de conflictos o ciertos productos mineros, productos agrícolas, productos mineros, ¿no? El banano, por ejemplo, ha tenido sanciones. El banano, el nuestro, por ejemplo, ha tenido sanciones. Incluso en Estados Unidos en algún momento tuvo muy mala prensa. Los metales preciosos, es decir, también ha tenido situaciones de vetos, pero bueno, es escaso, ¿no? No es que sea, pero la generalidad es que contamina afuera, ¿no? Y yo no desarrollo ningún mecanismo legal para prohibir o para desincentivar este tipo de contaminaciones porque es afuera, ¿no? Por eso, en todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental en el mundo hay un cinismo enorme de parte de los países del norte respecto a los del sur. Y los del sur tienen sus élites y empresarios y demás absolutamente cínicos también con respecto a esto. En el fondo, pues no les importa, ¿no? Esta situación. ¿Por qué? Porque estos factores sociológicos ambientales que acabo de mencionarles de percepción del riesgo están operando. Si ellos obtienen muchos beneficios monetarios de una actividad contaminante, olvídense que van a percibir algún tipo de amenaza, riesgo o alarma. No van a desarrollar algún tipo de alarma. ¿Les pasaría a ustedes también? ¿Alguien aquí que trabaja en una mina? O en una actividad contaminante. Eso es lo que le pasa a que cerca de un río. Y lamentablemente Sí. esos países, Ellos, o sea, a pesar de que viven cerca del peligro de una inundación, ellos prefieren seguir viviendo ahí y son cuando comienzan a decir que para dónde me voy. Exacto. Sí. Hacen apegos al lugar. Sí, es eso, sí. Pasa como la mina de Puerto Rico. Los que subsisten de lo que genera esa mina, para ellos no contamina, no pasa nada. Exacto. Y no son conscientes Muy duro. de la desertificación que se produce allá en esa zona. Zonas que ya son improductivas. Lo que pasa en el Caribe, Nada. en el colombiano. Sí, es decir, estos elementos que les he dado de análisis crítico de lo que pasa, pues les permiten interpretar muchos fenómenos, ¿no? Con base en el... Año por venir, esos lodos que tienen ahí, que los tienen en una ladera, que va a Sí. caer la mina. Eso es un potencial ahí para no sé, o sea, nosotros puede ser dantesco lo que puede suceder con los dos. Están en una zona de ladera y abajo está regularmente. Sí, en efecto, sí, así es. O sea, la producción de oro, especialmente en el Tolima, tiene esos niveles de informalidad y de riesgos
Es decir, lo hemos visto. Y los estándares ambientales son muy bajos. Eso sí es perfectamente comprobable. Es decir, recuerden que nosotros tenemos un licenciamiento arriba en la mina Porvenir el Oasis en el Líbano, que son 2 frentes mineros, digámoslo así, con minas de socavón, y están afectando, bueno, las aguas, o sea, la hidrogeología la está afectando, y también están depositando lodo cianurado. Es probable que sean lodos cianurados, pero no tengo las mediciones ahora exactas. Pero si hay una contaminación, unos lixiviados que están contaminando. Y tenemos unos permisos de explotación de oro aluvial, de oro de los orillares del río Saldaña, aquí abajo, yendo hacia Collaima, que también son muy destructivos. Sí, prácticamente eso es un paisaje lunar hoy mismo, ¿no? Y esa minera es china y antioqueña. Goliat, primero el trámite lo hicieron con el nombre de Goliat S.A., ¿no? Así se llamaba al principio. Y bueno, son muy destructivas, y al respecto eso es decir, no hay ningún tipo de consideración ambiental, y aquí les dieron todas las licencias ambientales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra? Bueno, no hay más.